La sede del Codicen fue ocupada este fin de semana, en realidad desde la mañana del viernes, por un grupo de estudiantes de secundaria que pertenecen a la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media. En un comunicado que dieron a conocer el sábado, explicaban sus reivindicaciones. Mayor presupuesto para la educación pública, incluyendo mejoras edilicias, más edificios, becas, materiales, mejores salarios, el sustento de comedores para los centros educativos. Además, autonomía y cogobierno, donde las estudiantes tengan voz y voto a la hora de discutir los contenidos de los programas y la administración de los recursos, para no depender de los tiempos y prioridades de las autoridades que muchas veces no son las esenciales para el momento. Es decir, que lo que proponga el estudiantado sea realizado sin demoras y con efectividad. Después de detallar esos dos puntos, agregan: por eso ocupamos este instituto hasta que se nos otorgue una mesa de negociación. No queremos que nos eduquen para hacer un bien de mercado, no más represión a los que luchan por una mejor educación, basta de ignorarnos, sumate y propone, arriba a los que luchan, la educación debe ser del pueblo. La situación se mantiene esta mañana, bueno, por lo menos hasta hace un rato. Enseguida vamos a hacer la verificación de último momento, pero ¿cómo han visto esta medida que se suma a ocupaciones de algunos liceos que todavía se mantienen a cargo de estudiantes? Silencio. Martín. Sí. Bueno, creo que nunca me toca empezar. Creo que siempre hay un primer día. Siempre hay una primera vez. El que llega primero, habla primero. ¿Por dónde de llegada? Debería ser así. Yo creo que los estudiantes están... el pedido de una mesa de negociaciones es una cosa sencilla. Uno puede analizar esta situación desde el lugar de adultos, con muchos años en militancia o no, pero digamos, creo que no es la forma de analizarlo. Creo que son estudiantes que primero no están defendiendo sus salarios, o sea, acá no corre la acusación de que están peleando por su bolsillo únicamente. Creo que están haciendo su experiencia de militancia. Escuché por ahí, Emiliano comentaba, alguien decía que no conocía a esta coordinadora de estudiantes. Yo debo decir que es la coordinadora de estudiantes de secundaria desde aproximadamente 2006 y la única. Las coordinadoras de estudiantes de secundaria existió en los 90 la CIESU y la FENESU, y entonces se dividen, después se disuelven las dos. Bueno, en el 2006, 2007, 2008 se creó la CEM, que es la única coordinadora de estudiantes de enseñanza media que nuclea a todos los gremios de liceos donde existen gremios en los liceos. En muchos ni siquiera existen. Pero entonces creo que están haciendo sus primeras experiencias de militancia. Yo podría decir, bueno, comparto más o menos la medida. Por supuesto que me parece que no comparto esa idea de no más represión a los que luchan, porque no hay represión a sindicatos y gremios en este país, salvo por supuesto el decreto de esencialidad, que yo no sé ni siquiera si llamarlo represión, pero que por supuesto no compartí en su momento y lo charlamos en esta mesa. Pero creo que analizarlo desde como uno analizaría cualquier medida de cualquier sindicato, no corresponde. Y por otro lado agrego que, como mencioné al pasar, mientras tanto hay varios liceos que siguen ocupados, ¿no? En el caso de Montevideo, el Zorrilla, el Miranda, el 61 en el Cerro y el 65 del Hipódromo de Maroñas. Exacto. Sí, y hay algunos otros que han tenido ocupaciones de un día, 2 días, como medidas puntuales, pero no han seguido este proceso de ocupación. Lo último que quería decir es que lo menciono porque en esos casos, con esas medidas, ahí sí tenemos impactos a tener en cuenta, ¿no? Impactos en la distorsión de las clases, que ya venían cascoteadas por las huelgas de gremios de docentes. Ahí aparentemente hay una decisión de la ANEP de extender las clases, achicar algunos periodos de exámenes de septiembre para recuperar estas clases, pero lo último que quería decir es que yo aplaudo, y lo digo así, sin no cambio la palabra, a las autoridades que no desalojan a estos estudiantes. Creo que el mal mayor que podría haber es tener autoridades o al Ministerio del Interior desalojando estudiantes, cuando además los desalojos en edificios públicos lo tiene que pedir el jerarca, y el jerarca resolvió, como buen docente que es, no pedir el desalojo por parte del Ministerio del Interior. ¿Seguimos con quién? ¿Con Gonzalo? Sí, cómo no. A mí me parece, yo en algunos aspectos puedo llegar a coincidir con Martín, de que es interesante que jóvenes se sientan parte de los reclamos, que vayan adelante, lleven adelante sus protestas. A mí lo que me suena la atención, lo que me llama la atención es en dos aspectos. Desde el lado de justamente los estudiantes, noto capaz una exacerbación de la lucha. Lo que decía Martín, o sea,
no los están reprimiendo, incluso desde el gobierno tuvieron una pequeña discusión o que pasó como algo menor, pero no es nada menor, que Bonomi le dice que no a la ministra Muñoz para cuando pide desalojar liceos y demás. Eso no es nada menor porque el ministro del Interior le está diciendo a la ministra de Educación: no, mira, puede ser que en algunos aspectos tengas razón, pero no quiero actuar con fuerza. Son jóvenes, son estudiantes, son menores. Algunos o gran parte de ellos. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, a mí, volviendo a la parte de los estudiantes, me llama la atención no la consigna del 6% para la educación. Me llama la atención, como dicen algunas notas de la prensa, bueno, reclaman boleto gratis, reclaman cosas que son propias de los estudiantes, pero después hay carteles que dicen no al TISA también. No al TISA. Y uno cuando lee también la declaración de los estudiantes, me cuesta mucho pensar jóvenes de escasa edad elaborando algunos pensamientos y algunas cosas como: arriba los que luchan, lo podemos repetir como un eslogan, pero hay otros fundamentos, hay cosas más de base que da para pensar que no es simplemente unos jóvenes estudiantes organizados. Sí, hay uno de nuestros oyentes que dice: son estudiantes politizados y manipulados por... Y allí, bueno, atribuye esa manipulación a algunos sectores en particular del Frente Amplio. Sí, claramente. Yo lo noté al leer la declaración. Ya me parece que tener un cartel que diga no al TISA en la puerta del liceo ya es bastante llamativo. O cuando menos, no creo que estén las preocupaciones de un estudiante liceal que está reivindicando presupuesto para la educación y que está llevando adelante una protesta educativa. Seguimos con Venir ahora. Esto es muy complejo, porque tiene puntas muy, muy contradictorias, ¿no? Primero, yo creo que la militancia estudiantil, los conflictos, las huelgas y las ocupaciones son parte de la educación, son parte de la formación. Pobre de la generación que no tenga estudiantes que hagan huelga, ocupen liceos, hagan consignas, peguen carteles que digan no al TISA, entiendan o no entiendan completamente qué significa el TISA. No entiendan, no. No, te estoy diciendo, sí. Puede ser discutible, tantos adultos que no entienden. Pero patético sería que no tuviese, una generación que no tuviese esa cuota de rebeldía, ¿no? Por supuesto, yo sé que es cierto que ahí hacen su juego, mirando por otro lado, hacen su juego agrupaciones políticas. Puede haber quienes en el romanticismo crean que poco menos que están ocupando el Palacio de Invierno, ¿no? Al borde de hacer la revolución. Y seguramente habrá quien lo crea. Y que más tarde o más temprano puede haber de parte del Estado algunas legítimas medidas para restablecer el uso de una oficina pública, en definitiva. Son cosas que pueden parecer contradictorias, pero en el fondo no lo son parte del proceso educativo. Pero ¿cómo incorporas en tu análisis, disculpa que te interrumpa, el factor cuantitativo? Porque estamos hablando de unas movilizaciones absolutamente minoritarias, con participación muy baja, ¿no? Sí, no lo dudo, pero creo que en general, salvo escasas excepciones, los picos de conflicto no comprenden miles y miles de estudiantes. Generalmente han sido siempre movidas de unos cientos o unos pocos miles de estudiantes los que ocupan, los que tienen, nunca es de una masividad absoluta. Creo que generalmente aún ese grupo es un emergente de una movida que es un poco más amplia. Es lo que usualmente pasa. No, está bien, ¿no? Pero lo digo a propósito de las consecuencias que tienen las medidas que toman. Una, ocupar la sede del Códice, bueno, pero la otra, ocupar liceos. ¿Cuántos alumnos quedan sin clase por un grupo muy pequeño que es el que toma la medida? Está bien. Histórica, ¿no? Yo no estoy diciendo que es legítimo que se suspendan las clases en un liceo por ocupación. Estoy diciendo que son cosas que siempre pasan, que de alguna manera también integran el sumergirse en la realidad social, es decir, la experiencia de que haya un conflicto, de que es parte de la formación. Se participa en él como ocupante o no, desde cualquier punto de vista, es parte también para el estudiante de la noción de que hay una realidad social que opera a través de esas cosas. Ahora, yo lo que quería... Y también digo, que el Ministerio del Interior diga no voy a desocupar, como afirmación genérica parece medio un poco adecuada. En realidad puede llegar el momento que tenga la obligación de desocupar, porque no se va a permitir el no funcionamiento de la enseñanza eternamente. Ahora, me parece que hay que agotar todos los medios de diálogo y de negociación.
Pero hay una cosa que me parece importante, y es que entre los puntos del programa no está solamente el tema presupuesto, sino está el tema programas de estudio. Y ahí me parece que es donde está el talón de Aquiles de todo el sistema. Es decir, nosotros tenemos un programa, un sistema de estudios que no está respondiendo a las necesidades de nuestra sociedad, me da la impresión. Creo que ese es un punto en el cual habría que abrir las orejas, no para decir que los estudiantes son los que van a decir qué es lo que deben estudiar, pero que sí habría que dialogarlo y escuchar esa voz, porque es algo que está faltando. ¿Y por qué los estudiantes no se motivan con los programas de estudio? Felipe. Yo creo, Emiliano, que es una barbaridad lo que está pasando. Yo creo más que una ocupación, esto es una usurpación. Porque quienes están ocupando las oficinas centrales del CODICEN, vamos a explicarle a la audiencia, allí están los despachos de los consejeros de la ANEP, allí está la sala de sesiones y las principales oficinas de la máxima autoridad educativa del país, que es la ANEP y el CODICEN. Quiere decir de que, a mi entender, es un hecho grave, porque no está en debate, en este caso, si la ocupación es o no una extensión del derecho de huelga, porque no son trabajadores. Y tampoco están ocupando el centro de estudios en el cual se desarrolla su actividad gremial. Están usurpando las oficinas de las máximas autoridades de la educación del país. Yo creo que es una muy mala señal. Van 72 horas y hemos visto una inactividad absoluta. Y creo que se han dado señales un tanto confusas, porque por un lado se inicia la negociación con los sindicatos de la enseñanza con una medida drástica como la esencialidad. Pero por otro lado se permite que durante 3 días un minúsculo grupo de estudiantes, que no representa de ninguna manera la masa de los estudiantes liceales ni de Montevideo ni del país, tomen esta medida que en definitiva da una señal equivocada, porque creo que aquí se está lesionando el principio de autoridad. Si las autoridades de la educación pacíficamente admiten que sus oficinas, que sus despachos sean ocupados por estudiantes, me parece que estamos dando señales realmente confusas, ¿no? ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué se llegó a esta medida? En diálogo con La Diaria, Iván Rugnitz, que es vocero de los gremios estudiantiles, explicó que la ocupación fue decidida el viernes después de que no pudieran lograr una instancia de negociación antes del domingo, ayer, que era el día límite para que el gobierno enviara el mensaje complementario del presupuesto. El viernes de mañana, estos gremios de estudiantes concurrieron al Ministerio de Economía para exigir a las autoridades la instalación de una mesa para negociar el envío de ese mensaje complementario para lograr mejoras presupuestales. Ante la negativa, concurrieron a la sede del CODICEN de la ANEP para solicitar la instancia de negociación antes del domingo, pero las autoridades de la educación propusieron realizarla en el día de mañana. Según indicó el estudiante, desde ese momento no tuvieron más contacto con las autoridades del CODICEN y ahora lo que hacen es apostar a generar reuniones con los parlamentarios que estudian el proyecto enviado al Parlamento. Sí, yo quiero aclarar simplemente que ante aquella discusión entre Bonomi y María Julia Muñoz por el desalojo no de liceos, por lo menos la única voz del gobierno que se escuchó fue la de María Julia Muñoz desmintiendo que haya existido esa discusión. A mí me parece perfecto que pinten no al TISA y que pinten lo que quieran y no solo hablen de su centro educativo, porque me parece que uno después podrá evaluar y habría que ver también cómo evaluamos otras opiniones de adultos connotados sobre el mundo y sus aledaños, pero yo creo que desde chico aparezca esa preocupación por un otro que ni siquiera se conoce, a mí me parece que habla de las mejores cosas que puede tener la humanidad, me parece maravilloso. Después podemos discutir sobre la opinión en sí, eso es otra discusión que me parece que es importante, pero no tanto como esto otro. Es curioso esta cosa de son unos pocos, porque pongámonos en el lugar de yo estudiante que quiero hacer algo por mi liceo, convoco una asamblea, vienen 10, convoco otra asamblea, vienen 20, convoco otra asamblea porque se viene el presupuesto y yo quiero presionar al Ejecutivo, vienen 50. Como vienen pocos con respecto a la población total del liceo, entonces no hago nada, no tomo ninguna medida. Y la pregunta es... No, pero pasa que la medida que toman es alterar las clases,
suspender las clases. Sí, ¿no? claro, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber qué opinan los que no opinan, Pero los que tomá no van a medidas, ninguna asamblea? adherite al paro, no vayas a estudiar, pero no solo perjudiques eso, a otros. solo eso. Hay que respetar los derechos de los demás. Sí, claro, pero yo también pregunto, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando con el abstencionismo en nuestro país no pasa por las votaciones obligatorias? ¿Los países dejan de funcionar? En general, la norma que cualquier ser humano tiene es, bueno, damos los espacios para opinar y la defensa de los espacios democráticos debe ser uno de los principios fundamentales de cualquier organización, y después cuando no vienen los que quieren opinar, los que aparentemente querrían opinar, yo no los puedo considerar porque es imposible interpretar el voto anulado, por ejemplo. Creo que eso es lo que pasa, también hay que incorporarlo al análisis. Yo creo, por último, sobre este tema, que es fundamental que el sistema político y el sistema educativo entienda que sin entender los estudiantes que queremos educar, es imposible generar ninguna reforma. Por supuesto que va a ser difícil, porque a mí me sería difícil hoy decir cómo habría que enseñar geografía o biología y con qué... Pero no estamos hablando de esto. Sí le podemos preguntar a los estudiantes qué centro educativo se imaginan, qué centros son los que los atraen y qué centros son los que los expulsan uno y otro día. Entonces me parece que incorporar la voz de los estudiantes sin prejuzgar, sin menospreciar, sin decirles que todavía no tienen la capacidad suficiente para opinar, me parece que es una de las cosas fundamentales en cualquier transformación educativa. Hay varios pidiendo la palabra ahora. A mí me parece que dos aspectos de lo de Martín. En primer lugar, yo no estoy rechazando que los estudiantes opinen de todas sus cosas que circundan en el mundo. Pueden opinar del TISA, pueden opinar de lo que sea. Después tenemos que escuchar a los señores técnicos de la educación diciendo, ¿qué me van a mí a decir estudiantes de 15, 16, 17 años? Los programas de biología o los programas de ciencias o lo que sea. Eso siempre pasa y los denostan en todo momento. Yo no estoy diciendo que simplemente se encarguen de discutir temas educativos, así como me imagino que los trabajadores en distintos aspectos no solo hablan de sus aspectos laborales. Acá el tema es que es bastante llamativa algún tipo de reclamos, que me parece que viene de la mano con lo segundo que quiero tocar. Yo no estoy diciendo que no sean legítimos los gremios, yo no estoy diciendo que no sean legítimos los reclamos de los distintos colectivos. El tema que también va, que está el huevo y ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Si vos no sos una herramienta legítima, o por lo menos no te legitima una suficiente cantidad de jóvenes o estudiantes o trabajadores, vos podés ser un loco suelto que se reúne, discute y habla de bueyes perdidos. Pero yo siempre pongo como ejemplo, hay un sindicato de una compañía de una compañía de servicio de acompañantes cerca de mi trabajo, que todos los días vos ves a las señoras que están en la puerta intentando convencer y dale, y todos los días tienen nuevos afiliados y todos los días, cada vez que toman una medida, tienen la mayoría de gente que los apoya. Sin embargo, yo no veo esa acción en los distintos o centros de estudios o lo que sea, todos los días metiéndole, todos los días sumando gente. Entonces, hay que ponerse a pensar. La legitimidad va en porque libremente la gente no concurre a la primera asamblea, a la segunda asamblea, a la quinta asamblea, a la 10ª asamblea y ocupamos el liceo, o porque directamente va poca gente. No está yendo la gente a discutir esos temas. Yo no podría asegurar que los gremios estudiantiles no trabajan en sus liceos. Esa es una lectura que hace alguno de los mensajes que llega de la audiencia. Si van pocos a las asambleas es porque la mayoría quiere estudiar, dirá. Claro, pero ir a la asamblea y querer estudiar como una contradicción a mí me parece un poco mucho. ¿Y por qué? Entonces, fui ¿por militante qué no? de secundaria y de la universidad. No convocamos un nunca plebiscito. tuve problemas con mis calificaciones. Yo recuerdo haber tenido discusiones universitarias en los gremios universitarios de centro de estudiantes oponiéndose a la convocatoria de plebiscitos para discutir sobre determinadas cosas. En el 2002. Entonces, vamos a convocar otro tipo de herramientas que yo no te estoy diciendo que tengamos el mayor espacio de discusión y debate. Convocamos a la asamblea, debatimos, discutimos, pero siempre está la democracia en última instancia que termina poniendo el voto, levantando la mano. De alguna forma, el plebiscito nos convoca a todos. En este caso no los convocó a todos y cuando menos podemos criticarlos. Porque de la misma forma que ellos critican al gobierno, que ocupan y demás, claro, desde mi lugar, como también integrante de la sociedad, que no estoy yendo al liceo, pero puedo opinar del liceo, me imagino, con tu razonamiento. Por supuesto. Voy a opinar y comparto. Bueno, también entonces, muchachos, junten una masa de más gente que los respalde, por lo menos hagan algo para que parezca que es más demócrata. ¿Yo? No, es que esto es tan paradojal todo este tema. Yo quiero concentrarme en un asunto.
¿por qué los centros de estudio? Porque yo voy a ser sincero, creo que si uno hace una lectura tan aventurada como cualquiera de las otras que se hacen, decir que si no van al liceo es porque, o a la asamblea es porque quieren estudiar, es tan arbitrario como decir que si no van es porque les parece bien que ocupen y tanto les da, o que yo interprete que realmente a la mayor parte está encantadísimo de no tener clase, pero si ocurre por mano ajena mejor, que es lo más probable, es lo más notable, lo que yo sentía cuando, en realidad yo estaba ocupando pero sé que muchos de mis compañeros estaban encantados de que no hubiera clase, y yo también lo estaba si no había clase por otra cosa. Se te va el año, ¿no? Perdés el año. No, está bien, pero estamos tratando de entender la mirada, ya que estamos hablando de la mirada de los propios estudiantes, bien, la mirada de pierden clase es una mirada adulta. Creo que de alguna manera pierden clase y también ganan otras cosas, ¿no? Porque, más, te voy a decir, mirá el grado de paradoja. Si viniera el Ministerio del Interior y lo sacara del Codicen, también sería educativo, porque también permitiría entender que hay un poder represivo que podrá estar en manos del Estado, que lo ejerce el Estado y que puede interpretarse a favor de quien juega, pero ese poder existe. Y si los estudiantes lo perciben, también comprenden mejor cómo funciona la sociedad. Hay un oyente, Fernando, que se ha quejado más de una vez en estos días del problema de los liceos ocupados por estudiantes y dice está muy frustrado por lo que pasa con su hijo, que va a perder el año, de hecho, digamos. Ahora, escuchando venir, me entero que el periodo de paros y ocupaciones es inherente al proceso de formación de los adolescentes. En tal caso, sería bueno que las autoridades así lo informaran y lo incluyeran en los programas curriculares. Que dé créditos. Está bien, es una mirada adulta, está bien, es lo que siente como padre. Yo también siento lo mismo. Digo, no es lo que sienten los chiquilines en general. Nunca vi a mis hijos llorando porque no hice clase. Pero a lo que yo voy es a otra cosa, lo que me quiero centrar. Me parece que estamos pasando por alto el verdadero problema que tenemos. Y es que, por alguna razón, en un país donde casi 3 de cada 4 chiquilines no terminan el liceo, por alguna razón la enseñanza secundaria no logra motivar, convocar, hacer sentir que es parte de la vida, que lo prepara realmente para la vida. Lo cual no significa enseñarle inglés y computación, eso no es estar preparado para la vida, es otra historia. Creo que no hay contradicción en lo que digo. Esto es parte de la formación, los conflictos sociales son parte de la formación, y por alguna razón la marcha ordinaria de los liceos no convoca, porque nos desesperamos porque pierden una semana de clase. ¿Y qué pasa con las 3/4 partes de los chiquilines que no terminan el liceo? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso no nos preocupa? Yo creo que hay un debate sobre la legitimidad de las decisiones. Yo fui muchos años militante, dirigente estudiantil, y cada una de las decisiones que se toman uno procuraba que contaran con un respaldo importante. Lo que decía recién Gonzalo, nosotros en la huelga del 2002, en plena crisis, bueno, que tenían otras connotaciones, después nos vinimos a enterar que la FEU quería desestabilizar el gobierno. Una de las cosas que se planteó fue el plebiscito estudiantil. Una de las cosas que se planteó. Duro. Y la FEU. La FEU, agrupación amplísimamente mayoritaria por elecciones regidas por la Corte Electoral de la universidad, ¿no? Digamos. Lo importante dirigente de la FEU años si quieren discutimos CGU, FEU, pero me parece que no viene el caso. Pero me parece que tampoco. El dirigente estudiantil lo que debe procurar es la legitimidad de las decisiones, y cuando se toman decisiones que carecen de legitimidad, deben ser decisiones que no comprometan el ejercicio de los derechos de otros. Que el gremio estudiantil declare un paro, declare una huelga, pero que no ocupe una institución educativa, y de esa manera le cercene el derecho a los otros estudiantes a poder concurrir a clase. Las pausas de las mesas dan para todo, incluso para confesiones de lo más interesantes, algunas de las cuales pueden volcarse al aire y otras no. En este caso, Felipe creo que no tiene problema en confesar al aire la suya. No, porque fue público. Nosotros, con un grupo de compañeros de trabajo en esa época, ocupamos un mes una dependencia de Codicen. Ajá. Ahí en Boulevard Artigas y Burucayupí. Y lo hicimos por una decisión arbitraria que entendimos en aquel entonces que se había tomado. ¿Y cómo juega aquel antecedente en la posición que ahora tenés y que manifestabas recién en la mesa? Bueno, pues se trata de situaciones diferentes. Aquella ocupación era producto de un reclamo laboral de 150 trabajadores. Esto es diferente, este es un reclamo estudiantil que no se da en el ámbito de acción de los propios estudiantes. Pero yo reivindico la ocupación como una medida. Yo no estoy en contra de la ocupación. Me parece que lo que hay que estudiar caso a caso es la medida circunscripta en la circunstancia del conflicto. Pero
Me parece que es una decisión. Pero si ocupan el liceo, ¿también estás en contra o no? No. Bueno, esto lo hablábamos en el corte, que a veces es más jugoso porque no tenemos micrófono. Acá lo grave es que están ocupando las oficinas de los jerarcas de la educación, no están ocupando el liceo. Que podemos llegar a discutir si es legítimo, si no es legítimo, si son muchos, si son pocos, eso lo discutimos todo lo que queramos. Pero ocupar las oficinas de los jerarcas, cuando menos, es excesivo.